Llegó la revolución en el mundo de la sublimación. Con el innovador sistema de poliamida en polvo, ahora se puede sublimar algodón de colores claros. Bienvenidos y gracias por tu interés. Algunos ya conocen nuestras otras soluciones para sublimación en algodón que constan de papeles y vinilos imprimibles con tintas de sublimación. Son una buena alternativa, sin embargo el acabado no queda integrado en el tejido al tratarse de un papel impreso planchado sobre la prenda. Ahora puedes estampar camisetas de algodón blanco o color claro con muy buenos resultados de tacto y durabilidad similares a los de la sublimación sobre poliéster gracias al polvo de poliamida. En este video te vamos a contar cómo utilizar este sistema compuesto de un papel especial y un polímero en polvo con tu equipo de sublimación paso a paso. En primer lugar, imprime el papel con tu impresora de sublimación. Imprime tu diseño en modo espejo con el papel siliconado o secado lento y ajustes de impresión a papel normal y alta velocidad. A continuación, aplica el polvo poliamida inmediatamente después de imprimir. Para este paso necesitarás una bandeja o charola, ya que hay que esparcir el polímero sobre la cara impresa del papel. Luego, mueve el papel cuidadosamente de un lado hacia otro para cubrir completamente el diseño. Echa el exceso de polvo en su recipiente y guárdalo en un lugar seguro ya que es reutilizable. Es muy importante tomar en cuenta que este producto puede desprender polvo, por lo cual aconsejamos usar tu cubrebocas. El siguiente paso es el planchado. Hay varias maneras de colocar la impresión sobre tu prenda. Puede ser directamente cuidando que una vez colocada la impresión no debes reacomodarla. Por lo cual te sugerimos que cures el polvo. Para este caso puedes usar la plancha a 175 grados Celsius y una distancia de 3 centímetros durante 30 segundos. La que mejor me funciona es una tostadora casera a la misma temperatura por 10 a 15 segundos. Ahora coloca la camiseta o el tejido que vayas a personalizar en la plancha y coloca el diseño boca abajo y un papel protector encima. Plancha a 185 grados Celsius durante 34 segundos con una presión media. Por último, retira la camiseta de la plancha y espera a que se haya enfriado, más o menos unos 40 segundos. Después, retira el papel en un movimiento lento y en sentido diagonal con una mano mientras sujetas el tejido con la otra. ¡Listo! La calidad de nuestro producto te da la confianza de su durabilidad y elasticidad manteniendo los colores firmes hasta la última lavada. Como ya sabes, en Luz de Luna intentamos ofrecer continuamente ideas de productos y soluciones para maximizar tu equipo de sublimación y ampliar tu negocio. Gracias a la versatilidad de la poliamida, puedes hacer fácilmente algunas variantes, como agregar papel aluminio o glitters. Lo único que tienes que hacer es poner tu prenda nuevamente en la plancha y cubrir la parte a metalizar con aluminio textil, dejando hacia abajo la parte blanca. Nuevamente cubrimos en su totalidad la impresión con papel siliconado protector y planchamos a 175 grados Celsius por 15 a 20 segundos. Retiramos de la plancha y nuevamente la dejamos enfriar para retirar el sobrante del papel aluminio. Para usar glitter o pedrería o una combinación de ambas. Seguimos los mismos pasos que el papel aluminio, solo que en esta ocasión, después de imprimir tu prenda con color de la tinta similar al color del glitter que usarás en la impresión. Ya fría primero colocamos las piedras. En cada proceso cubrimos la impresión con papel protector. Una vez ya adherido ponemos la prenda en la plancha y rociamos con un poco de glitter y planchas a 175 grados Celsius durante 15 a 20 segundos.
tu papel protector puede ser usado múltiples veces. Una vez fría tu prenda, sacude el exceso de glitter, y tendrás una impresión muy brillante y durable. Esperamos que este sistema te ayude a aumentar tu catálogo de productos personalizados y que nos cuentes tu experiencia en los comentarios. Gracias por tu atención.